Seguimos con más información en Canal 4 Noticias y en este caso nos vamos a ocupar de temas que tienen que ver con la salud, más precisamente con los accidentes cerebrovasculares, que bueno, cada vez son más comunes y más frecuentes en personas jóvenes y también en niños. Así es, porque bueno, neurólogos y fisiatras coinciden en que los accidentes cerebrovasculares están aumentando, sobre todo en la población juvenil. Constituye una de las 10 causas más frecuentes de mortalidad en la infancia, explica Mariela Lucero, subjefa del Servicio de Neurología del Hospital de Niños de La Plata, y para quien existen múltiples factores que contribuyen a incrementar el riesgo de desarrollar un accidente vascular, por lo que es de suma importancia detectarlos para prevenir la recurrencia. Cardiopatías congénitas, trastornos hematológicos, traumatismos, enfermedad vascular sistémica, trastornos neurometabólicos, disección arterial, infecciones con compromiso del sistema nervioso central y malformaciones arteriovenosas, entre otros. Así es, bueno, y las causas, como apunta Lucero, es un tema que tiene infinidad de caminos, pero existe un consenso generalizado entre los profesionales de la salud sobre las heridas que a poco van dejando en millones de chicos, los malos hábitos alimentarios y un sedentarismo cada día más extendido. Ante eso, precisamente, otra coincidencia entre los médicos es que controlar la presión arterial en niños y adolescentes tiene que ser una práctica habitual en la consulta al pediatra. Así como pesan o miden a los chicos, el control de la presión tiene que ser una práctica habitual en la consulta, ya que su detección a tiempo puede retrasar la enfermedad o evitar su desarrollo, apuntó el médico Gustavo Blanco. Entre 2009 y 2011, el especialista dirigió junto a otros 5 profesionales el estudio de riesgo cardiovascular en adolescentes, llamado ERICA, una investigación sobre toda la población de entre 10 y 17 años, y tomaron 1.056 casos, justamente de la localidad de Batán, ubicado en el partido de General Pueyrredón, que determinó que alrededor del 15% de este segmento posee cifras de presión anormales. Encontramos que un 10,6% eran hipertensos y un 4,3% prehipertensos, cuando lo que se estima para esta población a nivel de estudios previos es un 3 o 5% y en el peor de los casos un 8%, esto lo indicó el médico. Además, en el estudio un 13,3% de los adolescentes fue clasificado como obesos y un 18,7% con sobrepeso, en tanto que un 52,5% no realizaba ninguna actividad física fuera del horario escolar. Los responsables de este trabajo aseguraron que la población de Batán es representativa de la media nacional por sus índices de escolaridad, provisión de agua y gas y nivel socioeconómico. Por ello, este estudio nos alertó. Otro dato en el que los especialistas hicieron hincapié es que al 62,2% de los entrevistados nunca se les había tomado la presión, algo que se debe a que a partir de la adolescencia los controles periódicos no son habituales. Clasificada como una enfermedad silenciosa, bien se sabe que la hipertensión arterial puede causar ACV, arteriosclerosis, infarto de miocardio y otras afecciones cardiovasculares como insuficiencia renal además y deterioro cognitivo prematuro. 1 de cada 5 ACVs ocurre en jóvenes, esto lo aporta el neurólogo platense Martín Pedersoli, quien no duda en asegurar que los estudios epidemiológicos muestran un creciente aumento del número de casos en los últimos 20 años, sobre todo vinculado a la presencia de factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo, diabetes y obesidad, estos últimos de inicio en la infancia y relacionados a la mala alimentación y el sedentarismo de los niños que se encuentran la mayor parte del día frente a una computadora. Desde hace tiempo se sabe que el ataque cerebral es la segunda causa de muerte y la primera de incapacidad en todo el mundo. En nuestro país se produce 1 cada 4 minutos y se estima que cerca de 14.000 personas al año mueren como consecuencia de un ACV, según los datos del propio Ministerio de Salud de la Nación. Pero si el panorama que trazan los médicos puede alarmar a varios, se debería saber también que el futuro no asoma mucho mejor. Según las proyecciones de los especialistas internacionales, las actuales cifras de enfermos por ACV se triplicarán hasta fines de 2020, como consecuencia de un aumento en la expectativa de vida y la falta de planes de prevención. Como probablemente se sepa, el accidente cerebrovascular es una afección causada por la pérdida de flujo sanguíneo cerebral, en este caso isquémico, o por el sangrado hemorrágico dentro de la cabeza, y cualquiera de las dos situaciones pueden provocar que las neuronas se debiliten o muera, dado que sin oxígeno las células nerviosas no pueden funcionar. El accidente cerebrovascular tiene tratamiento y en la mayoría de los casos los pacientes mejoran, pero la recuperación comienza
comienza una vez finalizado el ataque y cuando el paciente está médicamente estable. En el caso de los chicos, al tratarse de cerebros que están en proceso de maduración y desarrollo, la plasticidad cerebral permite que los sistemas funcionales se reorganicen y así cada tarea puede realizarse de diferentes maneras. Debido a que los accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes se traducen en un aumento del número de pacientes afectados por una discapacidad de por vida, esa discapacidad se basa en un hecho concreto. Cerca del 25% de la población que sobrevive a un episodio de ACV padece del síndrome de espasticidad, que no es otra cosa que la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, falta de coordinación motora y trastornos del habla o problemas de la memoria. En este caso vamos a escuchar la palabra de un reconocido neurólogo argentino. Estamos hablando del doctor Conrado Stoll, que nos cuenta qué es un ACV y cómo prevenirlo. Y para entender bien, cuando se habla de accidente cerebrovascular se está hablando de arterias. La misma arteria que se enferma en las piernas, en la aorta, la grande que tenemos en la panza, las arterias coronarias, en el corazón, las famosas carótidas y muchas más que tenemos adentro del cerebro. Entonces, accidente cerebrovascular es la enfermedad de una arteria como la de cualquier otra del cuerpo, y lo importante de decir eso es decir que los mismos factores que tapan o rompen las arterias del resto del cuerpo afectan a las del cerebro. Las consecuencias son distintas, por supuesto, según dónde está la arteria, y el accidente cerebrovascular son las consecuencias de tapar o romper arterias del cerebro. Y también hablar de algo muy frecuente, porque de las 150.000, 160.000 personas que mueren todos los días en el planeta por cualquier causa, 50.000 mueren por enfermedad arterial. Ya estamos diciendo que 1/3 de todas las personas que se mueren por enfermedad de arterias. Ahora, si vamos a accidente cerebrovascular, en total, por año, están afectadas unas 12 millones de personas en el mundo. De esas, 7 millones mueren. Y el problema agregado que tiene la enfermedad cerebrovascular, el accidente cerebrovascular, es que de los sobrevivientes, muchos tienen secuela. La discapacidad que puede generar, digamos, que puede quedar luego del accidente. El enfermo coronario podría tener una secuela, pero en general un enfermo coronario la idea es que pueda estar jugando al tenis después de un evento cardíaco bien recuperado. El paciente con accidente cerebrovascular, una enorme cantidad tienen discapacidad y eso hace que el accidente cerebrovascular sea la principal causa de discapacidad en el planeta. Y se agregan problemas en nuestro país, que es un país de mediano, bajo ingreso, a diferencia de los países industrializados o desarrollados, que es que el 80% de los eventos cerebrovasculares, de los accidentes cerebrovasculares, ocurren en países como los nuestros. Y además, ocurren 10 a 20 años antes, por eso hablaba de las mujeres. 10 a 20 años son muy comunes en las mujeres, uno cree que están más protegidas, simplemente empieza un poquito después. Pero al mismo tiempo, en nuestros países, la gente tiene estos accidentes cerebrovasculares 10 o 20 años antes que, por ejemplo, en Escandinavia, que en Dinamarca, o que en Canadá, o que en Australia. Entonces estamos hablando de gente muy joven afectada. El grueso es de 50 años para arriba, la incidencia, y vemos la curva, aumenta muy significativamente. El trombo que ha tapado la arteria, y tenemos que saber que se ve muy grande en la pantalla, pero que probablemente en el cerebro mide aproximadamente 2 milímetros de diámetro o menos. Ahí vemos ese acercamiento, el cerebro, y se va a meter la cámara dentro del cerebro en una arteria, una de las más grandes. Esa arteria que mide 2,5 milímetros de diámetro, 2 milímetros, se llama la arteria cerebral media, está tapada ahí por placa, lo amarillo, que está alterando la circulación de los glóbulos rojos, que como ven ustedes se desordenan, es una placa. El problema es no poder abrir esa placa porque está dentro del cerebro, ahí del corazón, que es una fuente muy común de coágulos, por la arritmia sobre todo, sube el coágulo por la carótida, sube hasta donde encuentra un diámetro menor al suyo, se frena y tapa la arteria. Ahora, el 85% de los eventos cerebrovasculares de los accidentes son por trombosis, porque se tapa la arteria. Pero hay un 15% que lo estamos viendo ahora, en que la arteria se dilata normalmente, nacemos con debilidades en la pared arterial, se dilata y el aumento de la presión arterial y otros factores hacen que en algún momento, igual que como puede pasar con un globo, se rompe y ese es el famoso aneurisma que se ha roto con un dolor de cabeza único. Perfecto. En la vida, la persona dice el más severo del mundo, se rompe y tiene una mortalidad muy alta. La mayoría son por taponamiento de las arterias. 85% se tapa, o la arteria se tapa en el lugar, por cigarrillo, por exceso de peso, por colesterol, por diabetes, por todos los factores de riesgo. Se tapa por problemas de placa en el lugar, porque un coágulo viene de algún lugar y las arritmias del corazón, la aorta con placas son dos causas muy comunes y la carótida tapada puede soltar un coágulo que sube y después el 15% restante son hipertensión no tratada o mal controlada que rompe una arteria aunque no tenga un aneurisma. Y un porcentaje de ese 15% son los aneurismas que a uno le tocan por un problema Nos quedan 2 minutos. Dificilísima. Conseguir los ingredientes y mezclarlos bien es muy difícil. Eso es lo que nos muestra la estadística. ¿Por qué digo esto? Porque la receta es hábitos alimentarios sanos, o sea, no grasas trans, no bebidas gaseosas usuales,
sal en sodio o sal, son cosas distintas, pero le expresan lo mismo, en una cantidad moderada a baja, 2 gramos de sodio por día. No cigarrillo, ejercicio todos los días, 30 minutos mínimo para el estado físico y el estado cardiovascular. Después viene, tengo el factor de riesgo, que lo tiene mucha gente a partir de los 40 años, me tengo que tratar el colesterol, me tengo que tratar la diabetes, me tengo que tratar la hipertensión. Si bien esto lo hemos escuchado todos, muchas veces, y lo hemos leído en todo tipo de publicación, el lograr ese control es muy difícil, pero la Organización Mundial de la Salud muestra que si la gente lograra hacer eso, que ya lo sabemos, se disminuiría 80% el índice de eventos vasculares, piernas, corazón, cerebro. O sea que la persona que está escuchando tiene muchísimo por hacer. ¿Qué hacer? Ir a centros de prevención vascular, donde sea, pero gente especializada en que juntan diabetólogos, nutricionistas, especialistas en lípidos, especialistas en enfermedad cerebrovascular, cardiólogos, todos trabajando para que clínicamente, eso quiere decir con medicación, se disminuya este riesgo. Y a mucha gente le decimos, usted tiene 62 años o 50, pero sus arterias tienen 80. Claro. Medimos la edad de las arterias para que la gente tenga la sensación de, caramba, esto no es proporcional, y uno puede con el tratamiento regresar a ese problema. De esta forma conocíamos algunos datos más sobre lo que son los accidentes cerebrovasculares, que bueno, en este caso conocíamos más detalle también de lo que tiene que ver con los primeros años de vida, bueno, lo que comúnmente nos hacen los controles de hipertensión en los niños cuando van y se consultan a los pediatras, y bueno, justamente estos datos surgieron después de lo que fue la semana pasada, la muerte de la jovencita Candelaria Sosa, que como ustedes recordarán, de solamente 15 años, bueno, falleció en lo que era el medio de su viaje por cumpleaños de 15, bueno, lamentablemente se conoció esta enfermedad, y a raíz de esta noticia, bueno, se han revelado estos datos importantes con lo que tiene que ver esta enfermedad, que, bueno, es la principal causa de discapacidad en el mundo. Así es, y quizás, bueno, uno la asocia a lo que es la edad adulta, ¿no? También. Lo que son los accidentes cerebrovasculares, sin embargo, también se da a los niños, y bueno, según los relevamientos y los estudios que se han hecho también, es una causa importante, y hay maneras, digamos, de prevenirlo, lo que son, bueno, lo que hablaba el doctor recién en la nota respecto de los factores de riesgo, todas las cosas que quizás nos hacen propensos a sufrir un accidente cerebrovascular. Y bueno, está lo que tiene que ver con los controles, por ejemplo, de la presión arterial, que también, bueno, es uno de los desencadenantes de esta patología. Así es, bueno, como siempre decimos en todas las enfermedades, la prevención tiene que ver con una buena calidad de vida, que es tan difícil llevar, pero bueno, siempre es importante prevenir antes de, bueno, controlar la enfermedad.